ya sabemos que aquí tratamos pues casos muy particulares de índole legal en los que muchos de ustedes pueden estar envueltos o tienen algún familiar o alguien cercano pues que les haya pasado algo que estén inmiscuidos en un tema de justicia, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy día en esta secuencia? Pues de los hijos extramatrimoniales, ¿no? Y qué deberes, qué derechos tienen ellos dentro y fuera del matrimonio. Aquí hay casos y casos, ¿ah? Hay casos en los que de repente alguien tuvo una primera pareja, tuvo un hijo, no funcionó, luego se casó y ya tiene una esposa, nuevos hijos, y hay un hijo extramatrimonial que tuvo primero, luego hay hijos que aparecen muchos años después del matrimonio como de otra pareja. Hay diversos casos, así que vamos a presentar a nuestra invitada. Pero antes quiero anunciar las líneas porque queremos escuchar qué casos de parte de ustedes, de hijos extramatrimoniales, tienen o han escuchado o están pasando para poder hacer la consulta. Llámanos al 212-4100, 212-7165 y gratis desde regiones al 0813-140 para preguntarnos acerca de los hijos o contarnos su caso y consulta además sobre los hijos extramatrimoniales y cuáles son los deberes que les asisten o no. Para hablar del tema, ya estamos con Úrsula Bazán, abogada de familia, a quien damos la bienvenida. Abogada, bienvenida. Muchísimas gracias por tenerla nuevamente aquí en Siempre en Casa. Buenas tardes, Diego. Gracias a ustedes por invitarme. Me hubiera encantado estar presencialmente con ustedes, pero estoy con la garganta, qué fastidio, así que prefiero no esparcirles mis bacterias. No se preocupe, no, siempre es bueno tenerla en Siempre en Casa. Con este tema muy particular, ¿no? Como había anunciado, hay muchos casos que se dan, ¿no? Entonces, antes de analizar caso por caso, le pregunto, ¿qué dice la ley acerca de los hijos extramatrimoniales? O sea, es decir, ¿qué deberes, qué beneficios o no les asisten a los hijos fuera del matrimonio? Antes de entrar a los casos particulares, ¿no? Mira, los hijos extramatrimoniales son aquellos que han nacido fuera del matrimonio, ¿no? Puede ser que hayan nacido antes o durante el matrimonio con una tercera persona, ¿no? Uh-huh. Y para nuestra constitución política, todos los hijos tienen iguales derechos. Es decir, que no se hace una distinción entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales en cuanto a los deberes que tienen los padres con ellos. Igual tienen el mismo derecho de alimentos, tienen el derecho a heredar y que sus padres vean por ellos, ¿no? Entonces, ahí no hay ninguna distinción. Ahí no hay ninguna distinción, pero por ejemplo, no. Entonces ahí entramos en los casos particulares, ¿no? Uh-huh. A ver, un matrimonio, 20 años más de casados y aparece un hijo extramatrimonial y se prenden las alertas entre los hermanos, ¿no? Y dicen, uy, ¿qué está pasando acá? Un hijo extramatrimonial, ¿qué fórmulas legales se utiliza ahí? ¿Ese hijo tiene los mismos derechos que los que están bajo el matrimonio? ¿Qué es lo que sucede en ese caso, por ejemplo? Mira, todos los hijos tienen iguales derechos. Ahora, ¿qué pasa si de repente, pues 20 años después aparece una persona que dice ser hijo, ¿no? Uh-huh. del papá. Uh-huh. Entonces ahí, si es que el papá no lo va a reconocer o no lo quiere reconocer, lo que se hace es un proceso de filiación extramatrimonial de manera judicial. Uh-huh. Entonces ahí el demandado, que sería el padre, ¿no? Se obliga, o está obligado, mejor dicho, a hacerse la prueba del ADN para demostrar a ciencia cierta si es el padre o no. Y esta prueba del ADN es muy certera. Claro, y obviamente el demandante es el supuesto hijo, es quien dice, o sea, quien reclama la paternidad, ¿no? O sea, por ese lado, cuando aparecen y no han sido reconocidos. Y en el caso, abogada, de que sea una relación previa, por ejemplo, ¿no? Alguien tuvo un hijo con una relación que no funcionó. Pasaron los años, este hijo está reconocido, ojo, ¿no? Pero pasaron los años, se casó con otra persona, tuvo otros hijos. Ahí, ¿cuál es la figura legal que asiste al hijo extramatrimonial, esta vez reconocido, ¿no? Previamente.
Depende de la edad que tenga el hijo. Sí, ¿te acuerdas que en algún programa señalamos que los padres deben alimentos a sus hijos hasta los 28 años, claro, si es que están estudiando una carrera o un oficio con ahí éxito? aplica eso. Pues igual, exacto. Si es que no les están brindando la pensión alimentos, si tienen menos de 18 años de edad, entonces ahí la mamá tiene que demandar al papá para que le brinde la pensión de alimentos. Y si tiene más de 18 años y está estudiando, le va bien, entonces ya el hijo mismo es el que demanda al padre por alimentos. Los que suelen estar, a ver, la esposa o el esposo, ¿no? O sea, depende, ¿no? Actual, quien sea el padre o la pareja del padre, ¿no? Del hijo extramatrimonial o la madre, suele o podría estar también en contra de que se le entregue algún tipo de derecho a ese hijo extramatrimonial o hija extramatrimonial. ¿Puede darse el caso de que, o puede tener esa persona razón al evitar que este hijo o hija extramatrimonial tenga o no tenga derechos, o que no reciba parte de herencias y todo eso? Excelente pregunta, Diego. Te cuento que dentro de las cargas que tiene la sociedad conyugal, es decir, la sociedad conyugal es aquel ente que forman los cónyuges cuando se casan, ¿no es cierto? Tiene una serie de cargas, y una carga también son las pensiones de alimentos de los otros hijos. Entonces, dentro de lo que genera la sociedad conyugal, se tiene también que pagar alimentos al hijo extramatrimonial. O sea, de todas maneras. De todas maneras, no hay forma de oponerse. Claro. No hay escapatoria. ¿Y en cuanto a herencia? Igual. Lo mismo. A ver, igual, todos los hijos heredan junto con el cónyuge una porción igual de los bienes, ¿no? Que constituyen algo que se llama la masa hereditaria, que todos son aquellos bienes, derechos, claro, que ha dejado la persona que ha fallecido, ¿no? Entonces, a ver, acá tenemos que distinguir dos situaciones, ¿de acuerdo? Si la pareja ha estado casada de acuerdo a una sociedad de gananciales, es decir, con bienes conjuntos, ¿no es cierto? Que si se compran una casa es de los dos, si se compra un carro es de los dos, claro, pues lo que se hace es que cuando fallece uno de los dos padres, entonces el cónyuge que ha sobrevivido tiene su mitad, la mitad que le correspondería por haber sido cónyuge y por haber finalmente ayudado, ¿no?, a amasar esta cantidad de bienes. Claro. Y la otra mitad es la que se divide entre el cónyuge, que es lo que ha dejado y lo que pertenecía a este señor, y todos los hijos, una parte proporcional, ¿no? Incluyendo el extramatrimonial, en este caso reconocido. Incluyendo el extramatrimonial, no hay ninguna distinción. Esas distinciones existían antes en nuestro Código Civil del 36. Ahora ya estamos hablando hace mucho tiempo ya. Estamos en el siglo XXI. Exactamente. Abogada, le pido que se quede con nosotros, por favor. Vamos a abrir nuestras líneas para escuchar a nuestro público y recibir sus consultas, porque cada caso es particular. Yo estoy seguro que he mencionado la punta del iceberg de los casos de temas de hijos extramatrimoniales. Llámanos al 212-4100, 212-7165 y gratis desde regiones al 0813-140 para preguntar o consultar cualquier tema sobre los derechos de los hijos extramatrimoniales, ¿no? ¿Qué casos has conocido? ¿Qué casos estás viviendo? Lo respondemos con la abogada después de la pausa y regresamos con Siempre en Casa. Ya estamos de regreso en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Herrada. Estás escuchando RPP, la voz de todo el Perú. Estamos en nuestra secuencia Familia y Justicia conversando con la abogada de familia Úrsula Bazán, quien va a responder a tus consultas y a tus preguntas. Y ya tenemos, abogada, le cuento, la primera llamada, esta vez desde Trujillo. Roger nos llama. Roger, ¿qué tal? Cuéntanos tu caso, por favor, sobre el tema de los hijos extramatrimoniales. Buenas, ¿cómo está? ¿Qué tal? Sí, justo quería hacer la consulta. Lo que pasa es que, mis papás, cuando yo tuve 2 años sin haberse casado, se separan
y posteriormente mi papá tiene un nuevo compromiso y se casa, ¿no? Cuando yo ya tenía 10 años, ¿no? Se casa y con ese matrimonio, digamos, tengo 3 medias hermanas, mujeres, y ellos, bueno, tienen algunas propiedades que se generaron dentro de ese matrimonio y actualmente ellos se han separado, ¿no? Pero se han separado y esa separación, digamos, ha llevado a que estén en un proceso judicial para el tema de que se puedan divorciar y están en la separación de bienes, ¿no? En ese caso, como ninguno de los dos ha fallecido y como están ahorita separándose los bienes, ¿en qué momento se podría dar este tema de la herencia, no? Si es en este momento judicial donde yo, como hijo, podría actuar, o en qué momento recién se tiene que hacer el proceso legal, ¿no? Bien, muchas gracias, Roger, desde Trujillo. Abogada. Gracias, Roger. Bueno, en realidad no se puede hacer ningún proceso judicial o notarial de herencia si es que la persona está viva, ¿no? Por el momento su papá está vivo y hasta que no ocurra su fallecimiento no se va a poder hacer algún reclamo de herencia, alguna declaratoria de heredero. Eso es definitivo, es decir, tiene que fallecer la palabra. Definitivo, claro. La herencia se abre cuando la persona fallece, salvo que su papá piense hacer un anticipo de legítima, ¿no? De los bienes que tiene a favor de cada uno de sus hijos. Que ese es otro tema, ¿no? Si piensa hacer otro tema y depende del papá. Diferente. Y depende de él, claro, y de los bienes que él tenga, ¿no? Claro, perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos una nueva llamada. Nos llama Eladio desde Cutervo, Cajamarca. Eladio, buenas tardes. Cuéntanos, por favor, tu consulta. ¿Cómo está? Buenas tardes a la doctora. Mi consulta es que los hijos extramatrimoniales se les pueden dar pensión hasta los 28 años. Mi pregunta es, pero si en ese lapso de los 28 años si ellos siguen estudiando, tienen 1 o 2 hijos, los hijos extramatrimoniales, ¿cómo sería? ¿Siguen dándole la pensión? No, porque la pensión se da solamente si es que están estudiando con éxito alguna profesión o algún oficio con éxito. Si es que no están estudiando, sean matrimoniales o extramatrimoniales, entonces no hay pensión de alimentos, porque se supone que los alimentos incluyen la capacitación para el trabajo, ¿no es cierto?, la formación profesional. Entonces, por eso es que nuestro Código Civil señala claramente que es hasta los 28 años. Claro, muchísimas gracias a Eladio por su llamada. Entiendo entonces, abogada, que, a ver, si el hijo llega a la mayoría de edad y no quiere estudiar, ¿no? No hay ninguna obligación en ese caso de, así sea matrimonial o extramatrimonial, de darle alguna pensión. Totalmente, ¿no? Porque el derecho de alimentos existe para satisfacer las necesidades de las personas, para garantizar su supervivencia. Uh-huh. Y en este caso, en los que son mayores de 18 años, la ley les exige que tienen que estar estudiando y estudiando con éxito, no salir jalados pues en 1 o 2 cursos y ser eternamente estudiantes, sino que tienen que tener notas aceptables. Perfecto. Tenemos una nueva llamada, esta vez desde Piura. Fernando, ¿cuál es tu consulta? Buenas tardes. La doctora, mi papá ha tenido 7 mujeres, pero como ya falleció y nosotros somos los últimos, éramos 5 hermanos, 3 fallecidos y 2 vivos. Y de las mujeres, con ninguna se ha casado, porque mi mamá ha fallecido hace 2 años y quisiera preguntarle a ver si también nos pertenece a algo que dejó mi papá. A ver, para poder entender bien, ustedes son 7 hijas. 7 mujeres del mismo papá. ¿Del mismo papá? Sí, de diferentes mujeres. 7 de diferentes mujeres, ok. Y las señoras con las que han tenido los hijos también quieren reclamar herencia. Hay dos ávaros que pero ellos tienen y quieren reclamar.
2 de ellas, entiendo, está un poquito fallando la comunicación. Entendemos, Fernando, que, bueno, 2 de ellas quieren reclamar, pero la situación de los 7 hijas de diferentes madres, ¿no? ¿Cuál es la situación de ellas, ¿no? Que son todas prácticamente extramatrimoniales, porque nunca dijo que nunca se había casado el papá, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación ahí, abogada? Entendí también que 2 de sus hermanas habían fallecido. Sí, me parece que sí. Tenemos, sigue en línea, ya no está. No, sí, es que lo que pasa es que la llamada está un poco. Sí, bueno, pero en este caso, sí, se puede hacer una consulta al respecto, sí. Así es. Las 7 hijas tienen los mismos derechos, entonces todas van a heredar en un porcentaje igual lo que haya dejado su papá. Entonces lo que tienen que hacer es que si están de acuerdo, pues cualquiera de ellas puede realizar una solicitud de declaratoria de herederos de manera notarial, que sería rapidísimo, o de lo contrario hacerlo judicialmente, que demora bastante más. Ya hemos hablado varias veces de que los temas judiciales claro. que demora un montón. Pero ¿qué pasa si 2 de las hermanas ya han fallecido? Pues si estas hermanas tienen herederos, por ejemplo, tienen hijos, ¿no es cierto? Entonces la porción que le hubiera tocado a la señora fallecida les toca a ellos. En todos estos casos, la iniciativa de solicitar la herencia depende de los herederos, ¿no? Sí, claro, o cualquier persona puede solicitar que se declare los herederos, ¿no? Que quiénes son los herederos de esta persona, ¿no? El cónyuge, los hijos. Ok, perfecto. Abogada Úrsula Bazán, abogada de familia, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer tenerla siempre en casa. Gracias por despejar nuestras dudas y consultas y sobre todo las de nuestros oyentes. Le agradecemos por haber estado aquí nuevamente en Siempre en Casa. Gracias a ustedes. Un abrazo. 1:00 de la tarde. ¿De qué hora estamos hablando? De la hora de actualizar el gran resumen de la hora. El gran resumen de la hora. Vamos a una pausa y regresamos. Atención, regresamos con los engreídos de la casa, pues, ¿no? Tus hijos, no. Tus mascotas, tus mascotas. Regresamos con mascotas inmediatamente después de la pausa. Esto es Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Cerrada. Regresamos en unos minutos.